Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé qué hora es en Caracas. Soy Walter Alegre del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y agradezco a la Feria Internacional del Libro de Venezuela esta invitación de la cual participamos por segunda vez, en este caso virtualmente. También quiero agradecer muchísimo a Lilith Mujica, que es una trabajadora del Centro Nacional del Libro, del CENAL, ella es parte de ese personal que nos hace la vida más fácil, la que está en la logística, la que está en arreglar un tema de computadora, la que hace que los libros lleguen a donde tienen que llegar, las que nos consuelan, las que nos asisten. Bueno, Lilith, y en nombre de ella, un agradecimiento a todos los trabajadores de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, de la cual me llevo un recuerdo muy feliz, muy grato, y ojalá pronto pueda ir a visitarlos o viceversa. Serán bienvenidos también en Buenos Aires. En este caso quiero presentarles a uno de los autores de nuestras editoriales. El Centro Cultural de la Cooperación tiene dos editoriales, que es Juan Sasturain. Juan Sasturain podríamos definirlo como un escritor, pero bueno, no dice mucho eso, porque bueno, hay de los buenos, de los malos, hay importantes y no tantos, todos somos escritores si nos ponemos a pensar. Bueno, Juan Sasturain es uno de los, digamos, destacados para nuestra historia literaria argentina contemporánea. Tiene una obra vasta, pero además es un tipo que es difícil de definir a todos nosotros y a él en particular, porque además es conductor de televisión, hizo 3 programas memorables. Fue director de una revista histórica de historieta en la Argentina, la revista Fierro, 2 veces director, fue autor de historietas, periodista, bueno, en fin, no habría una profesión que englobe todo eso. Podemos decir que Sasturain trabaja de Sasturain. Pero además de todo eso, como si fuera poco, como si fuera un vendedor del metro, como si todo esto fuera poco, además, él fue designado director de la Biblioteca Nacional Argentina. Para nosotros esa biblioteca es importantísima, y quien la dirija, quien lleve la rienda de semejante institución, obviamente que es un puesto importante, pero además tiene un valor simbólico enorme. Así que bueno, esta es una forma breve de presentar a nuestro querido Juan Sasturain. Juan Sasturain, un saludo para todos los venezolanos, y bueno, ya que estás acá, contanos un poquito, para los que no sepan, qué significa, más que qué es la Biblioteca Nacional, y qué significa ser su director. En primer lugar, un saludo muy afectuoso, particularmente efusivo y cerrado, dentro de los protocolos que nos impone esta perversa pandemia, a todos los compañeros venezolanos, no solo a los organizadores, a los trabajadores de la cultura, sino a todos ellos que están sobrellevando esta coyuntura que se suma a un conjunto de avatares que no han hecho fácil, como para nadie, pero muy particularmente para los hermanos venezolanos, el transcurrir de los últimos tiempos. Así que es un orgullo y un gusto muy grande para mí que me hagan tener el honor de poder participar en este diálogo y con este testimonio a través de la conversación con Walter Alegre. Respecto de la primera referencia que Walter me hacía, quisiera decirles, compartir con ustedes, que la posibilidad de ocupar la dirección de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la República Argentina ha sido una distinción, por otro lado ha sido un auténtico desafío, y ha sido ese tipo me ha tocado vivir ese tipo de circunstancias en las cuales uno se hace esas preguntas esenciales. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ha tocado a mí en esta coyuntura hacerlo? Y no es una disculpa ni es un acto de perplejidad, aunque está bastante cerca de eso. ¿Por qué a uno en particular alguien ha pensado que puede cumplir
la función de dirigir una institución como esta. Bien, ¿qué institución es la Biblioteca Nacional de la República Argentina? Es una institución que tiene exactamente, como sucede en otros de nuestros países hermanos, los años de la patria. Exactamente los años de la patria, es decir, fue fundada en 1810, periodo en la fecha de nuestra independencia, por uno de los miembros conspicuos de nuestra primera Junta de Gobierno, su secretario, Mariano Moreno, uno de los ideólogos más perspicaces, más valientes, uno de los patriotas que signaron esos primeros muy breves años de gobierno. Mariano Moreno fundó la Biblioteca Nacional y ha tenido una continuidad perfecta hasta el día de hoy, es decir, que a lo largo de más de 200 años ha sido testigo y ha sido testimonio de toda nuestra historia, de toda nuestra batalla. La Biblioteca Nacional de la República Argentina concentra en sí no solo un patrimonio material descomunal, en ese edificio bastante monumental, hecho casi intimidante, hecho en la actualidad, desde los últimos 25 años, nuestra residencia es un edificio modernísimo para su época, hecho de cemento armado y vidrio, con cuatro subsuelos y 6 pisos más, es decir, prácticamente 10 pisos. Ese edificio monumental alberga además casi 1,5 millones de libros, más otro tanto de publicaciones periódicas, más registro de fotografías, registro de filmes, registro de mapas, registro de documentaciones múltiples, que lo hacen el acervo mayor de testimonio de toda nuestra historia, todo nuestro pensamiento y también de todas nuestras batallas ideológicas. La Biblioteca Nacional ha albergado y sigue albergando hasta hoy el testimonio de lo que es nuestra historia y lo que es nuestro acervo cultural, y además es el testimonio de nuestras prácticas. Haciendo el repaso, hay que pensar que nuestra biblioteca se fundó con las donaciones de nuestros próceres. El general Manuel Belgrano, el general San Martín, están entre los primeros donantes y esos libros están en la biblioteca, y se puede acceder a ellos. Es decir, había una conciencia en nuestros primeros padres políticos, ¿no es cierto?, de la importancia que tenía la ilustración, obviamente, hijos de su tiempo, pero no solo la ilustración, con las nuevas formas de pensamiento, sino también el testimonio y el recuerdo de nuestra historia. Es decir, que no solo éramos lo que íbamos a hacer, sino que éramos lo que habíamos sido. Y eso en la Biblioteca Nacional es una historia viva. Si uno hace la enumeración de aquellos que les tocó en suerte y en destino asumir la dirección de la Biblioteca Nacional, también a través de ellos uno puede hacer una lectura de los distintos avatares políticos, ideológicos, incluso sociológicos, de la extracción de aquellos que tuvieron la responsabilidad de dirigirla. Así como hay una historia de las sedes, de los lugares donde residió la actual, es la cuarta sede, ¿cierto?, el cuarto lugar del año 94 hasta ahora, la última sede, que nunca sabemos si sea definitiva, eso quién lo sabe. Así como está la historia de la sede, está la historia de sus directores. Y esos directores, hay 3 o 4 que han marcado definitivamente, o son emblemáticos de ciertas líneas de pensamiento, de ciertas encarnaciones intelectuales del pensamiento argentino. No solo argentino, sino el pensamiento latinoamericano y universal. Porque en la Biblioteca Nacional, en su acervo y en la conducta de aquellos que la llevaron adelante, en los libros que posee, en las colecciones que posee, en los incunables que posee, en las nuevas adquisiciones que fue realizando a lo largo del tiempo, ha mostrado una doble vocación, como debe ser en toda biblioteca y que compartimos con las bibliotecas latinoamericanas. Por un lado, reunir en sí todo lo que ha producido nuestra propia cultura, y por otro lado tener un diálogo muy fluido con la cultura universal. Un contacto muy fluido con la cultura universal sin ningún tipo de prejuicio. Somos hijos de nuestra propia historia y nuestra propia historia está entrelazada absolutamente íntimamente con la cultura universal. Cuando digo universal, digo tanto toda nuestra cultura americana, sobre todo con la cultura europea y también con la cultura de nuestros ancestros.
en una reivindicación que está muy presente en esta coyuntura especial. Les doy algunos ejemplos. Directores de la Biblioteca Nacional fueron nuestro primer novelista, don José Mármol, ¿cierto? El autor de la novela Amalia, una novela romántica propia de la época inmediatamente posterior al gobierno de don Juan Manuel de Rosas. Bibliotecario de nuestra biblioteca fue, y eso es muy representativo de la condición aluvional de nuestra cultura, formada por sucesivas capas de inmigrantes que provinieron de distintas latitudes y distintos lugares del mundo. Ese segundo y poderoso director de la Biblioteca Nacional que podemos señalar fue el francés Paul Groussac. Paul Groussac fue un intelectual francés que vino con poco más de 20 años a la Argentina, que se quedó en ella, que trabajó en la educación, que obviamente no tenía su idioma original no era su lengua, el castellano, pero que desde la Biblioteca Nacional en la cual fue designado, no solo vivió en ella, es decir, la tomó como un espacio de pertenencia, sino que fundó la revista La Biblioteca, que se ha sido reflotada en los últimos años, en la cual se iba publicando no solo materiales, sino también ensayos, elementos de ficción, sino que además marcó la cultura argentina como autoridad máxima, dada a partir de su práctica, ¿no es cierto?, a lo largo de prácticamente 30 años. Groussac entró a la biblioteca y lo sacaron con los pies para adelante, cuando murió avanzado en la década del 20. Es decir, es testigo, juez, parte, opinión de la cultura argentina a lo largo de prácticamente desde el último cuarto, digamos, del siglo XIX hasta bien avanzado el siglo XX. Y bien avanzado el siglo XX, en la década del 20, empiezan a surgir algunas figuras intelectuales muy interesantes. Uno, jovencísimo, en aquellos años en que Groussac era un hombre ya maduro, ¿cómo podemos decir?, una autoridad intelectual. Uno de los jovencísimos de la nueva sensibilidad era alguien que después tendría mucha importancia en nuestra cultura y que ya la tenía desde muy joven, Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es otra de las figuras que podemos señalar, ¿sí?, como un director emblemático que dejó una marca en la biblioteca. Jorge Luis Borges fue director de la Biblioteca Nacional Argentina, de esta misma biblioteca, desde el año 55 hasta el año 73. 18 años muy, muy fecundos, muy poderosos y muy marcados por su propia impronta. Borges hizo también de la Biblioteca Nacional su casa. Trasladó esa idea de que se había criado en una biblioteca, era ir a vivir a una biblioteca. Y vivió de esa biblioteca, era su hábitat natural. La impronta de Borges nos ha marcado definitivamente. Y Borges fue un escritor que todos conocemos, que todos compartimos y que todos admiramos. Fue un escritor hecho de libros, hecho de lecturas. Aquel que se enorgullecía, y lo decía con la equívoca modestia propia de los genios, mucho más de lo que había leído que de lo que había escrito. Es la mejor definición del placer de la lectura, el placer y la belleza de los libros. Bueno, a Borges, a la figura de Borges, debemos un poco el carácter, ¿cómo podemos decir?, casi pontificial del director de la Biblioteca Nacional. Él le dio una encarnadura a través de su propia presencia y de su propia obra, y de incluir constantemente las referencias a la misma biblioteca y al hecho de la lectura en su propia literatura. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, es autor de aquella famosa frase del Hacedor, en uno de sus libros más hermosos, y el primero, en el año 60, el primero en el cual ya lo había escrito desde la ceguera, porque perdió la visión prácticamente en términos absolutos a fines de los años 50, que coincide exactamente con su designación como director de la Biblioteca Nacional. Entonces Borges decía que al mismo tiempo la providencia le había dado los libros y la noche. Es decir, le había dado todos los libros y la imposibilidad de leerlos, ¿no? Es decir, que su contacto hasta entonces fue un contacto indirecto, un contacto casi, podríamos decir, de tipo sensual. Bien, la figura borgiana es central en nuestra cultura,
central en nuestra literatura, central como figura ineludible, ya sea para dialogar con él, para pelearse con él, para admirarlo, ¿eh? Y es un poco ¿cómo podemos decir?, el emblema, ¿eh?, de nuestra Biblioteca Nacional. Y luego ha habido, antes y después de Borges, ha habido distintas gestiones, distintas tendencias. Yo tengo una particular afección, digamos, una particular estima por algunas de las gestiones que se realizaron en los últimos tiempos. Por ejemplo, la gestión que realizó Elvio Vitale y Horacio González, que fueron los directores, sobre todo este último, durante un periodo muy productivo, que coincidió con los años que van de comienzos del nuevo milenio hasta el año 2015. Esa gestión fue una gestión que colocó a la Biblioteca Nacional a la vanguardia prácticamente como lugar de pensamiento y como lugar de generación de cultura, de discusión, de promoción, de opinión, de debate cultural rico, y que la marcó ya con una línea muy difícil de volver a torcer, ¿no? Esa gestión que coincidió con los gobiernos populares de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, esa gestión ha dejado una impronta muy poderosa que a nosotros, continuadores de ese tipo de pensamiento y de esa concepción respecto del papel que una Biblioteca Nacional debe tener, lo sentimos como un respaldo muy poderoso y como la posibilidad de seguirla llevando adelante. Así que bueno, ese era el desafío con que nos encontramos en febrero de este año, cuando nos designaron para hacernos cargo de la Biblioteca Nacional. Una designación que uno lo llena tanto de un cierto saludable pánico como de muchísimo orgullo. Pero a eso hay que sumarle que la pandemia. La pandemia que nos arrasó a todos. Es decir, aquellos que teníamos planeado hacer, todas nuestras ideas y todo, tuvimos que guardar, hacer un lindo paquetito, dejarlo en costado y pensar cómo afrontar esta coyuntura de una manera tal que pudiésemos conservar lo que teníamos, preservar el trabajo, preservar a la gente, que es lo primero. Lo primero, antes que nada, está la gente. Tenemos que preservar a nuestros trabajadores, que son 900 trabajadores. 900 trabajadores, es un universo formado por intelectuales, de empleados más de tareas manuales. 500, prácticamente el área de bibliotecología son más de 500 personas. Entonces, el cuidado primero de la estructura, el cuidado de la casa, el cuidado de los libros y el cuidado de la gente. Eso es lo primero. Y luego, buscar actividades que compensaran la imposibilidad de tener un contacto directo. Nuestra biblioteca está cerrada desde el mes de marzo, pero cerrada en términos absolutos. Este director está en su casa, esto es su casa, y de aquí no ha salido. Prácticamente no hemos pisado por disciplina, por cuidado, por conciencia, porque sabemos que es la tarea que nos corresponde en este momento. No hemos pisado el lugar material de la Biblioteca Nacional. Claro, hay muchos trabajadores que sí lo hacen, por eso nos debemos, con respeto y con cuidado, a todos aquellos que por nosotros, los compañeros de vigilancia, los compañeros de limpieza, los compañeros de cuidado de las máquinas, los que posibilitan que todos los servicios sigan funcionando, a ellos sí les debemos eterno respeto y eterno cuidado. Bueno, esa es la coyuntura de esta maravillosa Biblioteca Nacional. Podemos hablar de qué hemos estado haciendo, pero sí. No, digo que a Borges le dieron los libros, pero al mismo tiempo la imposibilidad de verlos, y a vos te dieron todos los libros, pero con la imposibilidad de tocarlos. Más o menos. También guardando toda la distancia, podemos decir que yo también he tenido un destino borgiano, en el sentido de que tengo todos los libros a disposición, pero no puedo acercarme a ellos. Ahora hay una cosa buena que tiene estar en una Biblioteca Nacional, entre otras cosas. Yo estoy en mi casa, rodeado de libros, de miles de libros.
y siempre es la misma pregunta, ¿no? Bueno, lo leíste todo en la Biblioteca Nacional, no te lo pueden hacer, lo cual es una comodidad, ¿no? Es una comodidad no tener que contestar a esa pregunta. ¿Podés repetirla? Porque me parece que no quedó bien clara, por una cuestión de conexión. Bueno, te digo, es cierto que también en mi caso, la aspiración a disponer de todos los libros, como en el caso borgiano, guardando las distancias, Sí, sí, sí. vino acompañado de la imposibilidad de tocarlos, de tener acceso a ellos. Es decir, los libros están en la biblioteca y yo estoy aquí. Pero bueno, por otra parte, es pasar de una biblioteca privada a una biblioteca nacional, a una biblioteca pública, tener responsabilidades sobre una y sobre la otra, te evita por lo menos una cierta incomodidad, una pregunta habitual. Cada vez que alguien viene a tu casa y mira tu casa y observa las estanterías y mira todo, saca un libro y dice, ¿los leíste todos? Bueno, Por supuesto que no. a esa pregunta no hay por qué contestarle en la Biblioteca Nacional. Y por lo menos No, da una claro. tranquilidad. Bueno, Dolina creo que dijo alguien que cada vez que uno va, y nos pasa a nosotros cuando vamos a la Feria del Libro, y vemos los millones de libros que no vamos a leer por una imposibilidad física, el consuelo es que quizás la mayoría no vale la pena que lo leamos. Ese es un consuelo relativo. A mí me gusta pensar de que el hecho de que la literatura sea infinita es un bien, es un don, es una hermosura que no tengamos, que no hayamos leído tantas cosas. Quiere decir que vamos a poder leer, siempre vamos a tener posibilidades para leer. La Pero también lectura no es un nos ubica en campeonato, nuestra no es una pequeñez. acumulación. Exactamente. Además, habla de la infinidad y la saludable infinidad del pensamiento y la infinidad la infinitud de la creatividad, ¿no es cierto? Claro. Todo el tiempo se escribe poesía, todo el tiempo se escribe novela, y no es un campeonato, no es un campeonato de apropiación, no es un concurso para ver quién lee más. Esas tonterías como los libros que tienes que leer antes de... No, nadie tiene que leer nada, es un espacio de placer. Es un espacio al oxígeno. O sea, uno toma el que necesita, y después que no estemos, el oxígeno va a seguir estando para otros. Exactamente. Es muy lindo ese concepto, Walter. Es muy lindo ese concepto, Walter. Es muy lindo. Juan, me parece absolutamente adoptable. Muy bien, gracias. Juan, estamos hablando de la Biblioteca Nacional, de los personajotes tremendos que lo dirigieron, y bueno, tu humildad no lo va a permitir, pero creo que yo te ubico ahí, también por cariño, es verdad. Pero bueno, sos un personaje. Y lo que significa en la cultura argentina esa especie de disco duro de nuestra historia argentina. La memoria de nuestra historia está en la Biblioteca Nacional, y es tu deber, junto a los demás compañeros, por supuesto, cuidarla, preservarla y aumentarla. Es una biblioteca infinita, como la biblioteca de Babel, podemos decir, como la de Alejandría, que fue quemada, dicen, como todas las bibliotecas, incluyendo la de nuestras propias casas, siempre y cuando tengas una biblioteca más o menos decente. Esa memoria es metafísica, ¿no? Y vos estás, digamos, dirigiendo una nave metafísica. Yo me imagino, te imagino, teniendo que decidir, primero sobre si hay un caño que se rompió, también hay que decidir y arreglarlo, pero también después del contenido simbólico, la cantidad de materiales y obras valiosas, invalorables desde el punto de vista material, que están ahí. O sea, eso es como que si se acaba el mundo, eso se debería preservar. Si hay una guerra atómica, se debería preservar eso porque es la semilla de un nuevo futuro. De un nuevo, digo, porque este futuro tiene un final, me parece poco feliz. Pero creo que la biblioteca es una semilla hacia el futuro. La biblioteca concebida, sobre todo en estas coyunturas, como un reservorio, ¿no? Como un reservorio de expectativas. El reservorio es algo que debe cuidarse, pero sobre todo debe cuidar
Bueno, Que hay queda problemas de... Un libro que permanece en un lugar sin la posibilidad del acceso al lector, ese libro no existe. El único hecho básico, fundamental, determinante y que justifica todo lo demás es la lectura. Si no se produce el fenómeno de la lectura, que es un fenómeno de contacto de autor-lector, no existe, no tiene sentido ninguna de las otras cosas. Así que es función primordial en la cual estamos sostenidos y en la cual vamos a sostener toda nuestra gestión. Yo me reivindico básicamente como lector, antes que escritor, antes que editor, antes que periodista. Yo soy un lector. Es el hecho de la lectura lo que ha motivado el hecho de que yo me convirtiera en un profesor, me convirtiera eventualmente ahora en un funcionario público. Así que si yo dejo de ir a la biblioteca, de funcionar, digamos, lo que hago es leer en mi casa. Retrocedo siempre a lo primordial, que es la lectura. Y creo que ese es el gesto que podemos transmitir como el único, el gesto que nunca se puede soslayar. Todas las otras funciones de la biblioteca, la preservación, el cuidado, etcétera, etcétera, son fundamentales, son importantísimas y son determinantes. Pero el objetivo último es la lectura, la difusión de la lectura. Creemos en la lectura, creemos en el valor intrínseco de la lectura. Después podemos discutir cómo y qué cosas leer, pero es el gesto de la lectura, la cosa dialogal del encuentro. Si no se produce ese encuentro, si el libro está quieto, si el libro está aislado, si nadie lo abre para leerlo, ¿de qué sirve que se distribuyan los libros? ¿De qué que se editen los libros si nadie los lee? Y no estoy hablando de soportes, ¿eh? Pues los soportes pueden ser el papel, puede ser una pantalla, no importa. Pero básicamente lo fundamental es el hecho silencioso, único, personal, íntimo y soberano de leer. Genial, Juan. Nos quedan 10 minutos aproximadamente y me gustaría destinarlos a eso que me contabas de las editoriales venezolanas, de las cuales vos cómo no. me hablaste el otro día. ¿Cómo no? Una de las actividades que intentamos, empiezo de nuevo. Una de las actividades que intentamos recuperar y que se había perdido en la última gestión por desdén o por desprecio para algunos aspectos de la cultura era el papel que la Biblioteca Nacional tenía además como editora. Es decir, hay una editorial de la Biblioteca Nacional que tuvo un periodo muy, muy fructífero. Durante 10 años sacó prácticamente 400 títulos, lo cual la convirtió en la editora estatal más importante de toda de la época, ¿no? De la época de Editorial Eudeva, Editorial Universitaria de Buenos Aires, que sigue vigente. Pero la biblioteca, digamos que en el nuevo milenio, fue el fenómeno editorial dentro del Estado más importante, muy importante, además de la publicación en las universidades. Entonces, una de las cosas que decidimos fue reactivar la editorial, teniendo en cuenta que había sido en la gestión anterior absolutamente, ¿cómo podemos decir?, desconectada, dejó de existir como tal. Y una de las primeras cosas que hicimos fue publicar un libro dedicado a un notable poeta argentino, probablemente uno de los grandes poetas uno de los 4 o 5 grandes poetas indiscutibles de nuestra producción lírica, que es Alberto Spumber. Alberto Spumber, que vive en Barcelona hace muchos años, que va, viene, ha producido una obra poética riquísima a lo largo de más de 50 años. Bien, el primer libro que publicamos en la editorial fue un homenaje a Alberto Spumber, en la cual lectores, entre los cuales estoy incluido yo, hicimos una antología y elegimos poemas de Spumber y los publicamos y los comentamos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿saben ustedes que el mejor libro, probablemente uno de los mejores libros del milenio en la lengua castellana, sea uno de los libros de Alberto Spumber, uno de los principios de los años 2000, que se llama La Academia de Piatoc? ¿Saben quién es toda la Academia de Piatoc? Es una edición venezolana.
Me encantó descubrir eso. Es una edición venezolana. La Fundación Editorial El Perro y la Rana, un libro popular, un libro de distribución masiva publicado en el 2008, que hace justicia a toda una tradición que, pensándolo, existe de la difusión de la poesía en las editoriales de Venezuela. En este caso, por ejemplo, esta editorial, la colección Poesía del Mundo, la serie contemporánea, yo ya tenía algún libro anterior, esto lo he descubierto en estos días, a partir de la poesía, que es las poesías completas de Aimé Césaire. Es decir, el gran poeta antillano de lengua francesa, en este caso además traducido por Enrique Lin. Es decir, que hay ediciones en Venezuela contemporánea, libros hermosos, baratos, pensados para ser distribuidos masivamente, que tienen muchísimo cuidado en la atención de un aspecto de la cultura que suele ser soslayado por las grandes editoriales, que es la poesía. Y eso tiene toda una tradición en Venezuela. Muchos de nosotros hemos leído a grandes de los poetas universales, modernos, contemporáneos, a partir de las editoriales venezolanas. Y me puse a buscar en mi biblioteca y me encontré, claro, con los libros de Monte Ávila, estoy hablando de fines de los años 60, comienzo de los 70, los libros de Monte Ávila y los libros de Tiempo Nuevo. Y en los libros de Monte Ávila encontré un libro excepcional, traducido por un venezolano, por Silva Estrada, la famosísima traducción de Francis Ponge, de Parte de las Cosas, un libro memorable, extraordinario, un pilar de la poesía moderna. Después encontré La Campana de Cristal, la única novela de la extraordinaria y la malograda Silvia Plath, una de las grandes poetas del siglo XX, edición de Tiempo Nuevo, ¿no es cierto? Después me encontré con René Char. Miren qué ediciones, estamos hablando de fines de los 60, comienzos de los 70. Me encontré con los ensayos de Bretón. Y me encontré con alguno de los poetas, algún personaje extraordinario de la cultura argentina, un hombre con sus convicciones, como es este libro de Héctor Murena. Es decir, la atención que ha tenido el trabajo editorial en Venezuela, que nos ha llegado su legado a la cultura latinoamericana a través de traducciones y de ediciones de sus propios autores, ha sido extraordinario, sobre todo en el campo de la lírica. Y después está el otro fenómeno, que es la memorable Biblioteca Ayacucho, creada en el año 74, ¿no es cierto? La Biblioteca Ayacucho, que se hizo cargo de la edición de todos los clásicos latinoamericanos, con ediciones cuidadísimas, que son las ediciones rectoras de aquí en más de todas las obras de nuestro acervo cultural. Si uno busca las mejores ediciones de los clásicos argentinos, la va a encontrar en la Biblioteca de Ayacucho. Y si busca los clásicos chilenos o los clásicos peruanos, los va a encontrar en la memorable Biblioteca Ayacucho. Ediciones cuidadas, eruditas, definitivas. Yo, por ejemplo, tengo la edición que tengo de Felisberto Hernández, es de la Biblioteca de Ayacucho. La obra poética de Vallejo, ¿dónde la tengo? En la colección de la Biblioteca de Ayacucho. La mejor edición que hay del Siglo de las Luces de Alejo Carpentier, ¿de dónde está? En la Biblioteca de Ayacucho. Eso se lo debemos a la industria editorial venezolana y a un tipo de pensamiento en el cual el Estado, es decir, las entidades oficiales, se hacen cargo del acervo cultural, ¿no? Así que me siento muy orgulloso de haber podido participar de este encuentro y agradecerle a los compañeros venezolanos la continuidad de su testimonio, la continuidad de su cuidado sobre la cultura que nos toca compartir. Juan Sasturain estuvo con nosotros hablándonos de la Biblioteca Nacional y al final sobre su experiencia con los libros de ediciones venezolanas. Y este final es pertinente porque el trabajo editorial de la Librería del Sur, del Senal, de la misma Feria del Libro, está vigente y creo que hoy es pertinente en este momento del mundo y de Venezuela en particular.
Así que Borges mismo dijo que el libro es un arma y la cargaron con un sueño. Así que vivan los libros, viva la Feria del Libro de Venezuela y todos los compañeros que están allí batallando en la batalla cultural. Así que Juan, fue un placer para nosotros compartir con vos esta charla con los amigos de la Feria del Libro de Venezuela. Nos vemos pronto y viva Venezuela. Muchas gracias, Walter. Un saludo cordial a todos los compañeros venezolanos y ánimo en la coyuntura. Hasta la vacuna siempre.